ustedes recordarán, y ya nos pintaba, nos daba una primera gran pintura dentro del escenario de guerra y de lo dantesco que se trasluce solo con las imágenes. Ricardo, el gusto de escucharlo. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Perturbado, preocupado, supongo que tanto como usted, aunque usted tiene una vivencia, por supuesto, más personal, más en carne propia. ¿Qué es lo último que sabe y qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo define usted lo que está ocurriendo allí en esa Kiev que usted conoce tan bien? Lo que está sucediendo es claramente que Rusia está bombardeando todo lo que pueda, está tratando de ganar territorio, porque seguramente estas conversaciones que se han iniciado hoy, que se han terminado hoy, la primera sesión, y no tiene fecha de reanudación todavía, cuando se reanuden, si llegan a decretar un cese del fuego, van a tener que hacer el stand-by territorial, además, en el lugar donde se encuentren los ejércitos. Y en ese sentido, hoy Rusia ha hecho una masacre en Kharkov, ha hecho, pero estas leyes de guerra a las que se refería su compañera, se olvidaron el manual porque han matado gente en las calles, pero esto es dicho por gente de mi empresa que están en Kharkov, ¿sí? Entonces, es realmente terrible. La situación del pueblo es muy angustiante. Hay sectores donde no hay guerra en Ucrania. Hay sectores donde la cosa está pacífica, pero donde han decidido tomarlo, están tomándolo a sangre y fuego. Entonces, el tema de que no haya habido de movida hoy, un cese del fuego, hace que el tiempo le juegue en contra a Ucrania, porque para la próxima reunión Rusia va a seguir atacando. Da la impresión, por lo que usted dice, Ricardo, de que la situación es muy compleja, pero al mismo tiempo el impacto en los negocios a los cuales usted se dedica, etcétera, va a ser inexorable, digamos. Impacto, sí. Va a ser inexorable. Es decir, aquí hay que verlo de dos formas, ¿no? Hay mucha gente esperanzada por las grandes noticias que hay de todo el mundo de que están aislando a Rusia. Hay mucha gente que dice, con este aislamiento porque realmente la han aislado. Es decir, Rusia no puede, lo dirán sus especialistas, está aislada financieramente, está aislada desde el punto de vista aéreo, porque le han vedado los vuelos por todos lados. El único lugar donde pueden salir hoy es por Kazajstán. Entonces, hay gente que está esperanzada en esto, pero al mismo tiempo están destruyendo obras y elementos de infraestructura que van a ser muy difícil recuperar. Es decir, por más que después de esta guerra venga un plan Marshall, va a demorar mucho tiempo en recuperarse la economía ucraniana, por más que venga el dinero, porque están destruyendo todo lo que era incipiente, lo han vuelto a foca cero. Y todo lo que estaba establecido lo han dañado casi en su totalidad. Claro, porque hay que contemplar que Ucrania es el granero de Europa, lo decíamos aquí, etcétera. Usted tiene producción y explotación de bodegas, ¿verdad? Allí en Ucrania. Sí, en el sur. En el sur. Por ahora, allí no tiene bombardeos y no ha estado en guerra. Sí, no, digamos, no habrán bombardeos, no sé. Estamos hablando de las ciudades del sur donde hay problemas. Está muy cerca de Odessa, que es la zona vitivinícola por excelencia. Pero usted tiene el campo dañado, ¿a usted le cayeron, digamos, No, todavía no, porque no hay bombardeos en los campos. Han atacado obras de infraestructura y últimamente ciudades. Esto que pasaron ustedes recién, Bovare, que es al lado de Kiev, es muy cerca de Kiev. Es una prueba de lo que están haciendo. Esto es una explosión que parece ser que ha sido un sabotaje y no una bomba. Quiero decir, no ha sido un bombardeo, sino que ha sido un sabotaje para hacer explotar un sistema de gasolina que tienen ahí, ¿no? O sea, la idea es desabastecer a Ucrania, la idea es voltear las antenas de telefonía en muchos casos, la idea es generar un gran apagón y hacer un ataque muy focalizado, digamos, más allá de, por supuesto, lo que hablábamos recién, ¿no? De los civiles afectados, los edificios y esas obras magnánimas de infraestructura y no tal.
que también son afectadas y que va a generar un correlato en el aparato productivo, porque probablemente digamos, se dañe un puerto del cual no se pueda exportar, se dañe una carretera a la cual no se pueda transitar para transportar la mercadería que se coseche en el campo suyo sin ir más lejos. De eso estamos hablando, ¿verdad, Ricardo? Así es. Lo que tiene, digamos, esto como objetivo inmediato, ¿quién sabe hoy cuál es el objetivo inmediato de Putin? ¿Quién sabe hoy qué es lo que está pensando Putin? Porque lo que sí es evidente es que él no pensaba que se iba a encontrar con lo que se encontró. Es decir, él no pensaba que se iba a encontrar con un país y un pueblo, millones de personas, en armas, sublevados contra los rusos y decididos a defender su territorio con la vida, ¿cierto? En cada casa, y esto es difícil decirlo, pero en cada casa hay bombas Molotov. Han aprendido a hacer las bombas Molotov. Y en cada casa de mis empleados hay bombas Molotov. Yo tengo 2 sommeliers que han sido convocados al ejército. O sea, no hay forma de no estar involucrado en esto. Pero ¿quién sabe lo que quiere Putin? Lo que sí parece ser es que no esperaba encontrarse con una resistencia como la que se ha encontrado, que además tiene una explicación, ¿cierto? Este país hace 31 años declaró su independencia. Y la gente que cuando se declaró su independencia tendría 15 años, no había vivido bajo el sistema ruso, no lo había comprendido. Entonces hoy, entre los que son muy jóvenes y los que tienen 45 años, es la población más activa y es la población que nació, se crió en una economía libre, en un país independiente y con el derecho de votar y elegir a quien quiere. Entonces, esta postura es la que están defendiendo. Y atención, son europeístas. Bueno, allí el presidente Zelensky, Volodymyr Zelensky, ha pedido la incursión y el rápido acceso a la Unión Europea por parte de Ucrania. El Consejo Europeo ha admitido diferencias entre los países miembros sobre el ingreso de Ucrania a Europa. Es un tema que se discute, la Constitución habla de ello. Una de las modificaciones que pedía Putin era que la Constitución deje atrás ese camino, que finalmente Ucrania nunca ingrese a la Unión Europea, tampoco a la OTAN. De manera tal que Rusia veía que si eso ocurría, Ucrania pasaba a tener una entidad europea y no esa entidad que le endilga Putin, que es una entidad nula, a propósito de considerarla como algo propio de Rusia, digamos. Perdón que hago esta explicación, Ricardo, pero en el fondo, geopolíticamente, ¿está eso sobre la mesa de discusión por estas horas o me equivoco? Yo creo que lo que está en la mesa es una acción expansiva de Rusia, de Putin, tratando de olvidarse de la historia. Es decir, Putin ha desmerecido la nacionalidad ucraniana. Correcto. Su origen, su etnia. Y se ha olvidado que Ucrania le dio nacimiento a Rusia, porque fue en Ucrania, en el territorio ucraniano, donde nació la Rusia de oro. Y por allá en el 1764, una zarina, Katarzyna, anexó la República cosaco-ucraniana, cosaco-ucraniana, de los cosacos. Entonces, a partir de ahí, siempre fue rusa. Pero él borró esa parte de la historia. Como así de la misma forma, le echó la culpa a Lenin de haber inventado Ucrania, a Stalin de haber hecho otras cosas y a Khrushchev de haberle regalado Crimea a Ucrania. Entonces, él le ha echado la culpa, borró la historia y se ha metido en una guerra que se supone expansiva. Aquí, el gran tema de la expansión, para hablar de expansión, son los países los países que eran socialistas, los que estaban dentro de las repúblicas socialistas. Porque Polonia, que es un país de la Unión Europea, que tiene la NATO, es de la NATO, y que tiene instalaciones misilísticas, es lo que sigue a Ucrania, pero no es lo que sigue temporalmente, digo, lo que sigue geográficamente. La gran frontera, por eso hay tanta gente de Ucrania hoy en Polonia, ¿cierto? En vez de ir por otros canales,
se han ido todos para Polonia. Porque en Polonia encuentran más reaseguro que en el resto de los países por todo lo que usted describe. Ahora, Bielorrusia podría... Sí, no digo, y porque la frontera es inmensamente más grande. Está muy bien lo que marca. ¿Y Bielorrusia podría eventualmente tener allí, Rusia, la instalación de armamento atómico, como sugieren algunos analistas? ¿Y esa es la principal preocupación, de que Bielorrusia sea el contrapeso de Polonia? Pero si no lo han hecho hasta ahora, es por alguna razón. Bielorrusia, el presidente de Bielorrusia, es un sirviente de Putin. Bielorrusia está de rodillas con Putin. Miren, tenemos poca memoria, pero en el año 92-93, Lukashenko, que ya era presidente, le pidió a Rusia la anexión de Bielorrusia. Y es verdad. Rusia le dijo que no. ¿Entienden? Es verdad. Entonces, extraordinario. ¿Para qué tienen una sucursal ahí? Rusia tiene una sucursal en Bielorrusia, ¿cierto? Entonces, no hace falta, si no han puesto los misiles, y eso es porque no han podido hasta ahora, ¿cierto? Pero lo cierto es que en este momento el mundo se le ha dado vuelta a Putin. No creo que en ningún manual de estrategia política esté escrito una reacción mundial como esta, que ya es unánime, o sea, pero es unánime no desde el punto de vista bélico, que lo es también, porque tengan en cuenta que Italia hoy decidió mandar armamento. Italia, el principal socio europeo de Rusia, decidió mandar armamento. Sí, que no lo había detectado. Y a eso sumémosle el hecho histórico de que Suecia hace exactamente lo mismo. Suecia jamás lo hizo. Sí. Y también España, que además es Exacto. un consumidor de muy buena parte de lo que produce Ucrania, y sin lo cual Exacto. va a tener problemas de abastecimiento en todos los casos, por el maíz, por el girasol, por el trigo, como lo veíamos en el arranque del programa. Cuando hablé con usted, perdóneme, sí, me quería decir algo. No, le quería decir que eso desde el punto de vista práctico, en los hechos, pero no nos olvidemos que le acaban de, le van a pegar en la línea de flotación a Rusia, porque Suiza, un país neutral, donde están todas las fortunas atrás de fundaciones, detrás y de macanas de estas que se ha sumado a listar a los que han listado, por supuesto, a Estados Unidos, para congelarle los activos. Como todos sabemos, porque usted está acompañado de gente también, que usted cuando hace una sociedad, hoy por las leyes de blanqueo y qué sé yo, lo que tiene que definir es quién es el beneficiario final. Usted puede poner a cualquiera adelante, pero ningún banco le va a aceptar que abra una cuenta si usted no le dice quién es el beneficiario final de esa cuenta. Están todos identificados, son todos oligarcas rusos. Y no quiero pensar que le den la orden a Chipre de que tome la misma medida. Porque Chipre es otro paraíso fiscal donde los rusos han depositado durante años y años sus fortunas. Ahora, esto es lo que usted dice, Ricardo, es muy importante. Yo después le voy a preguntar, no cómo, mejor dicho, no por dónde, sino cómo usted, porque la última vez hablamos, estaba en Kiev y tenía la genuina ambición de salir, cosa que ha logrado y mucho nos alegramos. Así que no le voy a pedir por dónde, pero sí cómo hizo y cómo fue esa travesía. Pero no quiero perderme de vista esto que usted marca en el mundo de los negocios. Porque algunos también decían, bueno, cuando uno aparta, congela esos activos de empresas rusas y de jerarcas rusos, etcétera, implica, como cerrar el espacio aéreo, que los rusos no se movilicen o que los rusos no vendan. Pero también implica que haya otros que no compren, por lo tanto que no adquieran los insumos, y también europeos que no puedan volver desde Rusia, porque el espacio aéreo está cerrado, digamos. ¿Se entiende? Europeos, norteamericanos, americanos, no interesa a quiénes. ¿Está contemplado eso? Porque eso es un costo no solo para Rusia, primero y fundamentalmente para Rusia. Amén luego de determinar cuáles son los activos a congelar, porque hay muchas empresas que tienen sucursales o subsidiarias en Rusia, pero que no son originarias de Rusia. Exacto. ¿Se entiende lo que digo? Perfecto, sí. Por eso hablamos del beneficiario final. Las empresas que son de capitales extranjeros, aunque estén operando en Rusia, seguramente no van a ser afectadas. Seguramente no van a ser afectadas porque son capitales extranjeros. Los que van a ser afectados, sobre todo, son las empresas de energía de Rusia, que esas son el talón de Aquiles de Rusia,
Pero además van a ser afectados los oligarcas. ¿Qué quiere decir oligarca? Oligarca no tiene no tiene el sentido que le damos nosotros en la Argentina. Los oligarcas son los que han hecho grandes fortunas después de la nomenclatura, por llamarlo así. O sea, han hecho grandes fortunas y las han hecho privatizando empresas, o sea, eran directores generales de empresas y perdían dinero. Y al otro día, después de que cayó la cortina de hierro, se dieron vuelta, las privatizaron, las compraron ellos y empezaron a dar ganancias. Entonces, hicieron fortunas con la energía, sobre todo el petróleo y el gas que tiene Rusia, y hoy por hoy, digamos, esas fortunas son las que están en la mira de las sanciones financieras, porque son los que en definitiva sostienen a Putin. Es decir, Putin no se sostiene adentro, estoy sacando a China del medio, ¿no? Adentro de Rusia no lo sostiene el pueblo. Correcto. No, al pueblo le han vendido que están siendo agredidos. Ricardo, sí, bueno, por eso también la suspensión que ha hecho Europa de las cadenas prorrusas, ¿no es cierto?, por estas horas. Ahí estamos viendo alguna imagen de lo que ha sido en Bielorrusia el primer encuentro, donde no se alumbró ningún acuerdo posible en principio, donde Kiev está reclamando un alto al fuego y el retiro de las tropas de su territorio. Por ahora hay mucho hermetismo respecto a qué ha pedido Rusia, pero en cualquiera de los casos, ¿usted tiene alguna expectativa en torno a estos encuentros? ¿Le ve alguna posibilidad de encontrar cauce a esta situación bélica y a esta guerra ya lanzada? Yo creo que el gobierno ruso se ha tenido que sentar frente a la magnitud del rechazo mundial, pero además a que no está ganando la guerra. Es decir, es fuerte eso, ataque, Usted dice que no está ganando la guerra porque la percepción en las primeras 24 horas era que Rusia había sido asertivo, eficaz, que había asestado un golpe casi letal y que el mundo estaba reaccionando como a destiempo y en distinto plano. Que hablaba de sanciones económicas que tienen un correlato en el mediano y largo plazo, que hablaban de, algunas cuestiones vinculadas a la política y las condenas políticas y las situaciones vinculadas al deporte, el arte, etcétera, lo que estamos viendo por estas horas, pero que no tenían una confrontación en el terreno que Rusia había planteado la discusión. Y de eso mismo se jactaba el presidente Zelensky, que decía nos dejaron solos y hablaba de Occidente como que estaba mirando para otro lado y que mañana iban a ser ellos los que iban a sufrir. ¿Usted cree que todo eso cambió en las últimas 72 horas y es esta implacable reacción de Occidente? Totalmente, totalmente. Hoy Occidente se ha emparejado a la lucha que han hecho los ucranianos. Occidente está al mismo nivel que el nivel de guerreros que tienen los ucranianos rechazando a las tropas rusas. Hay ciudades que han sido tomadas y han sido retomadas por los ucranianos, como Kharkov. Kharkov la han bombardeado ahora porque anteayer la habían tomado los rusos, volvieron los ucranianos, desalojaron a los rusos y la tuvieron que bombardear para tomarla de nuevo. Pero todo esto hace que hoy el mundo haya aislado ha aislado a Rusia. Ha aislado a Rusia. Y hay unas cosas que realmente a las que hay que temer, porque hay que temer el exceso. Una cosa es Rusia y otra cosa son algunos rusos. Hay que tener cuidado porque no todos los rusos son los que apoyan esta aventura de Putin. Miren, hay un ejemplo que a mí me parece bastante elocuente. La Scala de Milán, no sé si lo saben, acaba de despedir hoy a su director ruso. Exactamente, sí señor. Porque no se plegó a firmar un comunicado rechazando la invasión. Es decir, una cosa es Rusia y otra cosa son los rusos. Los rusos podrán tener todo el derecho de no criticar a su país, pero su gobierno es el que está haciendo esto. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas que podrían generar consecuencias no queridas, porque, digamos, por más que este director de orquesta no apoye el rechazo, él no va a mejorar nada. Él no va a mejorar nada.
está bien lo que está marcando y esto puede regir para otras cosas. No quiero dejar de conversar con usted, que tan generosamente nos abre esta ventana a la comprensión de esa Kiev que usted conoce, a propósito de vivenciarla, de transitarla desde hace ya muchos años, de tener inversiones allí, pero además tener la empatía de conocer desde este lado, desde lo que ha sido su origen, la Argentina, y esta comprensión de la distancia. Quiero compartir las declaraciones de Putin, porque Putin habla de un Occidente mentiroso. Lo decía en estos términos. Lo escuchamos. Я пригласил вас для того, чтобы поговорить о вопросах, связанных с экономикой, с финансами. Мы с Михаилом Владимировичем обсуждали эту тему, имея в виду, конечно, и те санкции, которые сейчас так называемое западное сообщество, как я его назвал в своем выступлении, это империя лжи, пытается реализовать в отношении нашей страны. Ну, давайте начнем. Пожалуйста, Михаил Владимирович. ¿Qué le parecen, Ricardo? Miren, si ponemos dos televisores, uno ucraniano y uno ruso, vamos a ver que en el zócalo este que ponen ustedes, dicen lo mismo. Por ejemplo, el ucraniano va a decir: Rusia y Europa congeló los activos de Putin y Lavrov, por dar un ejemplo. En el zócalo del canal ruso va a decir exactamente lo mismo. Europa congeló los activos de Putin y Lavrov. La diferencia es cómo lo interpretan. Mientras Ucrania lo interpreta como un avance del apoyo mundial al rechazo de la invasión, Putin se lo vende al pueblo como una agresión más y la confirmación de lo que él decía del tema de la NATO, de las fronteras, etcétera, etcétera. Pero hoy por hoy, esto que dice el reino de las mentiras y todo esto, la verdad que esto es un show que no está a la altura de una persona que dirige los destinos de un país como Rusia. Estos shows que ha hecho de hablar con el ministro de Relaciones Exteriores para decirle: ¿usted qué piensa de los países europeos? En vivo, digo, o hacer que a cada uno de los generales a cargo de cada una de las misiones y la seguridad le dijera qué tenía que hacer, si debía o no debía invadir Ucrania. Estos son show, pero aparte de show, es innegable que este hombre está haciendo hoy cosas que no las tenía en el manual. No las tenía en el manual. Ricardo. Porque le ha fallado la jugada. Le mando un enorme abrazo y muy generoso por su tiempo. Termino usted muy bien la tarde-noche allí en Varsovia. Dejamos para la próxima cómo salió y que me cuente esas penurias, porque a la postre se lo ve muy bien y mucho nos alegra. En la próxima. Un abrazo. Muchas gracias. Urgente esta hora. Actualizamos.